Da voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Y está en nuestros estudios don Martín de Acevedo, experto en temas electorales. ¿Qué dices, Martín? Nicolás, ¿por dónde empezamos? Tú dime, yo tengo varias ideas. Es que es una cosa muy loca esta, Martín, que estemos... es decir, la presidenta, por las razones que fueran, pues ya se convoca a las elecciones, ¿no es cierto? Claro. Y el primer... lo que debíamos tener, como yo pensé que estaba ocurriendo, el jefe de la OMP dio una impresión impecable el otro día, ¿no es cierto? Ayer acá con nosotros la jefa de RENIEC, impecable, y de repente bronca en el Jurado Nacional de Elecciones sobre el tema de los partidos. ¿Quién tiene la razón en esa discusión? Es más, la imagen dada por la Presidenta de la República en la convocatoria, que nunca se ha producido en la historia, con los 3 miembros y las 3 cabezas convocando a elecciones para que en efecto desde un principio se envíe un mensaje de transparencia, de calidad, de trabajo conjunto, me pareció muy bueno. ¿Ya? Más allá del adelanto de las elecciones, de los 18 días de adelanto de las elecciones, que trajo esa confusión. Confusión que tiene absoluta solución con la legislación vigente. Vamos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quizás porque ha entrado en noviembre, el beneficio de la duda, se equivocó al decir ello. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque existe normatividad vigente, la ley orgánica, la ley de organizaciones políticas, que precisa, complementando el artículo 118 de la Constitución, que los partidos políticos se considerarán inscritos hasta antes de la convocatoria de la Presidencia de la República, que se debe llevar a cabo de acuerdo con el plazo establecido. El plazo establecido, modificado por el Congreso, ha sido en esta oportunidad de 1 año, porque antes era 240 días, se amplió a 270 días y ahora es de un año. Entonces, solamente ha habido un adelanto de la señora mandataria, pero no se ha movido el plazo y sigue en la ley. Y además en la ley, por encima de un reglamento que es del que se vale el presidente de la República, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que aún siendo abogado, pero desafortunadamente pues toda su vida, o el poco tiempo que ha estado desde los 42 años en la Suprema, no conoce de temas electorales y probablemente no se ha acordado de que lo primero que nos enseñan en la universidad, Nicolás, es que la pirámide, la famosísima pirámide de Kelsen. Kelsen estableció una pirámide hace 300 años, es un austriaco, que dijo, la pirámide de Kelsen, donde establece la jerarquía normativa. Primero está la Constitución, después están las leyes orgánicas, después están las leyes ordinarias, después están los reglamentos. Y en ese orden, cuando tú encuentras una incompatibilidad entre una norma y otra, debes preferir la de mayor jerarquía. En este caso, la ley. Entonces el presidente no tenía en la cabeza ello y mencionó un reglamento, por un lado. Por otro lado, estamos en derecho público. No se puede, en el derecho público, no es como en el derecho privado, en un contrato de compraventa entre tú y yo, no. Cuando participe el Estado, y estamos dentro del derecho público, Nicolás, lo que no está explícitamente, expresamente establecido en la ley, no se debe entender que está negado. No se debe entender que está negado. ¿Por qué razón? Porque la Constitución dice, no se pueden recortar derechos en vía de interpretación. Solamente por ley se pueden recortar derechos. Y por último, el otro principio que el presidente del jurado, el doctor Burneo, lo debe haber aprendido en la universidad, es el principio que el Estado siempre debe tener respecto de la persona, el pro homine. Si tiene duda el Estado, la duda favorece al hombre que está en una gestión, como en este caso. Los partidos políticos están en una gestión e inclusive hay otro principio más pequeño todavía. Aquel que ha atravesado la mesa de partes y que ha puesto en manos del Estado su trámite, ya no está, deportivamente hablando, en su cancha, sino el de la autoridad. Y por lo tanto tú, por una demora o por lo que fuera de la autoridad, no puedes castigar al ciudadano quitándole el derecho, porque esto es lo que está en discusión en el fondo. ¿Ah? Hay 32 organizaciones, no sé cuántas alcanzarán finalmente, me decían 42. Que había... No, hay 41 ya inscritas. Perdón. Hay 32 en lista de espera, de las cuales 5 ya terminaron. Simplemente están esperando la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones a observaciones. Hay incluso un caso, el partido de Anaí Durán, ¿cómo se llama? APU, en que han admitido una tacha presentada extemporáneamente. O sea, eso es irregular, pero en fin. Entonces,
Lo que pasa es que esta gente tiene derecho a participar y tú le estás negando el derecho a participar con un argumento, por así decirlo, de interpretación administrativa casi. Eso no puede ser. No puede ser. No hay recorte de derechos. El derecho a elegir y ser elegido por interpretación, decía. Entonces, los que están adentro y en su trámite y los que ya además tienen el resumen o su publicación de su resumen, ya tienen inclusive un derecho adquirido. No se les puede quitar ese derecho. Que terminen su trámite, inclusive más allá del 12 de abril, pero hasta el 12 de abril, ¿qué se entiende? ¿Qué se debe entender hasta el 12 de abril? Hasta el 12 de abril se debe entender que aquel que ha querido atravesar la mesa de parte lo ha debido hacer hasta antes de ese día, a la medianoche, en puridad. Ya, pero en fin, tiene un proceso largo que está en el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Primera instancia, la Oficina de Organizaciones Políticas. Segunda instancia, el Pleno, que conforma el presidente, el señor Willy Ramírez, la del Ministerio Público y la de las universidades particulares y nacionales de las facultades de Derecho. Son 5. Ese debate se va a dar. No, dicen que ya empezó ayer, ¿ah? Claro, dicen que ya empezó ayer y que el problema del presidente del jurado es que está en minoría. ¿Cómo se va a resolver esto? Tiene que haber un pleno y el pleno tendrá que emitir una resolución. Se va a resolver cuando tengan un caso concreto en la mesa y tengan que convocar a propósito a un pleno para, valga la redundancia, resolver esa diferencia entre uno y otro. Y va a primar, Nicolás, porque años se ha aplicado eso, va a primar en un Estado de Derecho la jerarquía normativa, el no poder recortar derechos por interpretación, el haber empezado ya un trámite y estar dentro de dentro del propio Estado del tema, y el que el Estado siempre debe actuar en pro de la persona, es decir, el principio pro hombre, pero ¿cómo resuelve? Pero cómo, o sea, uno de los tremendos problemas nacionales es el desconocimiento de un sector de la política nacional, de los resultados electorales e incluso de la legitimidad de las autoridades electorales. Entonces tú no puedes iniciar un proceso electoral con el presidente del Jurado Nacional diciendo una cosa y entiendo que todos los otros miembros del Pleno del Jurado diciendo lo contrario. En un contexto en el que lo que está en juego es el derecho de un sector de la sociedad con el que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, no importa, pero tienen derecho y se lo estás quitando. Eso no puede ser. Y con el que además llegarás a 45 o a 50 en esta sábana que nos han presentado. Que es una cosa... Que finalmente... De esto vamos a hablar también, mi querido Martín. Pero ya, digamos, ¿esto cómo se resuelve? En términos prácticos, cuando se presente un caso, el primero día ya, se terminó el plazo, pero lo que está diciendo el presidente debería tener como consecuencia que todos los procesos que están en trámite se cancelan. Yo auguro que se va a resolver de la siguiente manera. Ante un caso concreto en una audiencia pública, pero mucho antes, el presidente convocando a un pleno interno donde se van a fijar como un punto de agenda la interpretación de la norma. Y la interpretación de la norma va por la interpretación del derecho hecha por los abogados, que en este caso, afortunadamente, el Jurado Nacional de Elecciones, como última y definitiva instancia, está conformada por 5 miembros y todos ellos han sido abogados antes de ser supremos, antes de ser miembros del Jurado Nacional. Pero igual, estamos claros, y yo también estoy seguro por todo lo que he consultado anoche, esta mañana temprano, no se descansen esto, ¿sabes? Todos los días pasa algo, por Dios, no dejan tiempo ni para dormir. Y la conclusión es clara, la mayoría de miembros del jurado está con la posición que expresó Willy Gutiérrez ayer, Willy Ramírez, perdón. Y Willy habló con toda naturalidad porque era digamos, lo que... La interpretación lógica, lógica, ¿no? Lógica, y de repente sale ni una hora después el presidente a decir lo contrario. Entonces, ahí han fallado muchas cosas, porque el presidente debió convocar a una reunión para apenas convoca a la presidenta, salir de Palacio, convocar una reunión del Pleno y decir, señores, estamos a ver cómo vamos a enfrentar las diferentes circunstancias que tenemos delante. Una de ellas es que hay partidos en proceso de inscripción, para empezar. No lo hizo. Entonces, ¿no pierde legitimidad el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que en buena onda hay que tomar su poco tiempo ahí en el jurado, la falta de buenos asesores, porque él tiene que tener asesores, tiene que tener buenos asesores para este rush y para este proceso que va a enfrentar. Él está desde noviembre, viene de la Suprema, de ver probablemente casos penales y civiles, pero tiene que aprender derecho electoral. Se ha equivocado, tiene que reconocer ese error
porque no se puede aplicar una norma de menor jerarquía. Pero eso es como la discusión con el presidente Castillo, que decía que él que está aprendiendo. Discúlpame, tú no llegas a la presidencia de la República para aprender, llegas para llevar adelante un programa, ¿no es cierto? Igual tú no puedes estar presidiendo el Jurado Nacional de Elecciones en un país tan complicado como este, con 41 partidos inscritos hasta ahora, probablemente sean 45, tal vez hasta 46. Ahí hay un tema, Nicolás. Necesitas un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que tenga la película absolutamente clara y que sepa navegar en esto, que va a ser una tempestad. Pero antes de seguir atravesando las olas, mi querido Martín, tengo que ir a la pausa. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Regresamos con Martín de Acevedo, que es una de las personas que más sabe de temas electorales. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está con nosotros Martín de Acevedo, experto en temas electorales. Tengo tres preguntas puntuales, Martín. Primero, ¿cómo se resuelve esta insólita situación en que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dice ya se cerró la inscripción de partidos y los otros miembros del Pleno, entiendo representados por Willy Ramírez, han dicho que no, que el plazo vence el 12 de abril? Con un pleno interno que lo debe convocar hoy mismo. Hoy, ¿no es cierto? Hoy mismo, y poner a un acuerdo, y luego, ante un caso concreto de estos 4 o 5 que están en carrera, van a tener... Y te insisto en la pregunta, ¿eso no lo deslegitima? Es decir, si tú mismo estás diciendo, no tiene experiencia, no tiene manejo, no tiene aparentemente los asesores, ni el conocimiento de los asesores adecuados, y eso lo lleva a que a la primera de convocar las elecciones mete la pata. O sea, no podemos dejar las elecciones en manos de una persona que no tiene el expertise, ¿no? Lo que pasa es que es culpa de cómo se conformó el sistema, ¿no? Trayendo un supremo para que sea presidente, cuando en verdad deberían ser convocados los que son expertos en estos temas mediante un concurso público de méritos y luego tener conocimiento de caso. Otro tema, las modificaciones a la legislación electoral, ¿hasta cuándo se pueden hacer? ¿Hasta el 12 de abril? Correcto, hasta el 12 de abril yo creo que el Parlamento en esta sábana, en este que parece un plano y que solamente los arquitectos van a poderlo doblar bien el día indicado para meterlo en la ánfora, se puede crear, incentivando, bajando la valla, alianzas de 3 a 5 movimientos o grupos o partidos políticos, frentes hasta 10 y coaliciones más de 10 partidos o movimientos políticos, de modo que tengas 3 grandes franjas a la izquierda, a la derecha y al centro, con la posibilidad de votar y reducir hasta un 40% el tamaño de este papel, que parece un papel A3, un semiplano, de modo que se vuelve una cosa práctica, porque si no, el elector no lo va a terminar de leer en un minuto en el output. Ahora, esto no se ha visto nunca, ¿no es cierto? No, es inédito. En la historia del Perú, y no sé si en la historia universal, nunca. Nosotros en las elecciones anteriores tuvimos 21 partidos, la mitad. No tantos procesos. Claro. Acá vamos a elegir no solo es una cantidad enorme de candidatos, sino es una votación compleja, ¿no? 5 tipos de autoridades. ¿Qué va a pasar? Es decir, mira lo que está ocurriendo. Yo sé que lo que voy a decir le va a resultar antipático a alguna gente, pero es la verdad en el fondo. Es decir, se elimina a Antauro Humala por su violentismo, no, lo están eliminando porque hay gente que cree que si Antauro Humala va a las elecciones pasa a la segunda vuelta. Eso es lo que la gente cree, y que frente a Keiko, que no sé por qué se imaginan todavía que también pasaría, le ganaría a Keiko. Eliminan a Vizcarra, no por los delitos que según la Fiscalía ha cometido y que probablemente lo lleven a ser sentenciado, porque creen que si Vizcarra es candidato, pasa a la segunda vuelta y podría ganar. Es que no puede ser que se maneje el asunto así, Martín. No puede ser. Ahora estamos con el tema de Keiko. Ha visto que a Keiko le quieren aplicar lo mismo que a Tauro. Es decir, sacarla, o sea, ilegalizar el partido, ¿no? Por haber tenido una conducta antidemocrática. Cosa que no corresponde a última hora, por un lado, y por otro lado, esto de eliminar al enemigo antes de que en efecto entre a la cancha y confronte mediante la votación la posibilidad de ser presidente de la República, no marcha, pues, ¿no? Es como suponer de que Urresti, si estaría libre, también le hubiese pasado lo mismo. Le hubiesen inhabilitado por 10 años para que no participe en este proceso electoral, por su populismo, ¿no? Pero el mensaje no puede ser que yo te saco porque si vas me ganas. O sea, no.
No puede ser, pues. O sea, tú tendrías que tener la confianza en que tus ideas son superiores, tu capacidad de comunicación con la gente son superiores, que lo que está proponiendo esta gente es irresponsable, dañino para el país, o que una persona con todos los antecedentes de corrupción o de violencia, según el caso, no merece ser, pero le gana, lo barre según una elección si tú tienes algo serio que ofrecer a la sociedad. El problema es cuando no tienes algo serio que ofrecer a la sociedad. Y en la práctica, Nicolás, un poco para ir concluyendo, son tres cosas: seguridad ciudadana, seguridad en el transporte y la vialidad, que es la seguridad pública, y finalmente estabilidad económica que traerá estabilidad jurídica y social. Última pregunta. Son tres cosas. Última pregunta. Vladimir Cerrón, después de esta última sentencia, también podría ser candidato, ¿no? O sea, ¿cuál es su situación? No tiene una sentencia firme, puede ser candidato a la presidencia. Hasta donde tengo conocimiento no tiene ninguna sentencia firme, pero sí tiene otros procesos que están en marcha y que están... Pero mientras no sean sentencia podría ser candidato. Mientras no sea Ahora, sentencia... ellos están inscritos, ¿no? O sea, acá podría tener la cara de Cerrón, seguramente. Es verdad, mientras no hay una sentencia firme y consentida y en última instancia, es decir, una cosa juzgada, va a poder ser candidato. Y si además está ahí, y como dijo en estos días uno de sus partidarios, es nuestro candidato natural, hay una fuerte probabilidad de que sea en efecto candidato. Martín, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, yo creo que esto es un momento de hacer correcciones, de que el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones tiene que reconocer que se equivocó y esto debe enfrentarlo a una reflexión aún mayor. O sea, si se equivocó en una cosa como esta, la pregunta que debe hacerse es: ¿soy la persona indicada para conducir un proceso electoral tan complicado como el que se nos viene o no? Una cosa chiquita, Nicolás, al respecto. No ha habido experto en temas electorales que haya salido a decir que tenga la razón, que reconozca que se ha equivocado, y uno, y dos, tiene una tareita que está pendiente y que desde aquí me permito invocarle. Hay una acumulación de procesos de vacancia y de suspensión de autoridades municipales y regionales pendientes de resolver. Él al día siguiente de ingresar dijo: lo voy a resolver con tecnología de procesos. Y estamos ahí con expedientes los que litigan por estos temas desde junio del año pasado sin que se nos sea aprobado. Mi invocación es que en efecto avancen en ese tema, porque cuanto más se acerque el calendario electoral y se ponga más agudo en las fechas y en los cumplimientos, menos tiempo va a tener el Pleno de reunirse. He visto que le acaban de poner una vacancia, y entiendo que se admitía a trámite, no sé cómo va eso, contra el alcalde de Lima y sus regidores por haber votado por la recepción de estos trenes chatarra que nos está mandando Coltrane de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, acabo de verlo en el camino, pero me parece que falta más análisis legal para ver si en efecto calza dentro de unas de las 12 causales que están normadas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Te llamaremos cuando sea el momento, mi querido Martín. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre gracias, es un gusto. Nicolás, buen día. Siempre aprendemos conversando contigo, mi querido.